En el debate político hay dos palabras que se repiten constantemente, izquierdas y derechas, y hoy voy a explicar por qué ambos términos carecen de sentido ninguno. Bueno, hago este vídeo porque a raíz de empezar a subir vídeos en otra plataforma, en TikTok, se me ha preguntado si soy de derechas o de izquierdas, que cuál es mi ideología. Y al igual que dice Arturo Pérez Reverte, una ideología no se puede basar, no se puede reducir, no se puede resumir a una palabra, a izquierdas o derechas. Esto va mucho más allá de eso y recae en simplificaciones. Y hoy voy a explicar por qué ambos términos son aberraciones del lenguaje. Bueno, hay dos formas de demostrar esto. Un camino es el camino histórico, demostrar que no existe una continuidad histórica de los términos izquierdas y derechas, y el otro es simplemente en qué consiste ser de izquierdas y de derecha hoy y por qué consiste una ambigüedad, una confusión, un prejuicio, una polarización y no tiene ningún sentido. Y bueno, entonces, ¿en qué consiste ser de derechas, por ejemplo, o ser de izquierdas, según la gente? No en mi caso. Yo en mi caso no uso esta terminología, no uso esta clasificación. Pero según la gente, ¿qué es la derecha? Bueno, pues en el plano sociocultural de ideas tendríamos ser tradicional, conservador, nacionalista, incluso católico. Parece ser que hoy tiene una connotación más de derechas. Y luego tenemos en el plano económico, pues que sería pues, muy capitalista, liberal, estilo Milley, estilo Donald Trump, aunque bueno, ya hablaremos de Donald Trump. En los que estudian economía, la escuela neoclásica sería lo que es la derecha hoy en día. Y para la gente, ¿qué sería ser de izquierdas? Bueno, pues en el plano sociocultural, como digo, sería el progresismo, lo woke, que resulta en las minorías, el internacionalismo, por este quizás globalismo se podría decir más bien, en lugar de internacionalismo, el ateísmo. Para la gente me refiero, no digo evidentemente que estos términos recalquen en mí, ¿sabes? Pero quiero decir, cuando una persona dice, por ejemplo, que está taurina, algo que es conservador, se le dice que es de derechas o que es algo que es de derechas, de lo que se ha apropiado la derecha, ¿vale? Y la izquierda, que tendría a nivel económico, pues en el plano económico tendría, digamos, un estatismo, un intervencionismo en el Estado. Para los economistas sería un lado más keynesiano. En macroeconomía hay como dos vertientes: el keynesianismo, que sería de izquierdas en este caso, y la corriente neoclásica, de derechas. Y es aquí donde encontramos ya la primera ambigüedad. Es que la mayoría de la gente, cuando habla de derechas o de izquierdas, no sabe, no repara en esta distinción de planos económica y sociocultural. Simplemente una persona, tú le dices que este partido es de derechas y ya se va a pensar que compra todo este bloque ideológico. Cuando hablamos, por ejemplo, de que Vox es mucho más de derechas que el PP, parece que hacemos referencia también al lado económico, ¿sabes? Pero realmente Vox, cuando tú te lees el grueso de su programa electoral de 2023, te das cuenta de que proponen, no sé cómo, pero proponen alternativas económicas mucho menos liberales que el PP. O sea, en este sentido, el PP económicamente es más de derechas que Vox, al menos en cómo ponían el programa electoral en 2023, ¿vale? Pero ese es el problema, que cuando dices derechas e izquierdas, generalizas, simplificas tanto el problema que lo reduces de una forma súper mega absurda. Cuando sale la paradoja de si los falangistas o nazis son de derechas o de izquierdas, ¿no? Pues la mayoría de la gente te va a decir anodada que son de extrema derecha. Y la cosa es que socioculturalmente todo lo que he dicho lo cumplen a rajatabla. Nacionalistas, a pura cepa, tradicionalistas, bueno, según ellos, ¿no? Era una especie de progresismo muy raro, ¿no? Pero claro, al final, que el progresismo realmente es una palabra progreso, pues al final todos buscan el progreso, de verdad que unos de forma más original y otros de forma como volviendo a esos valores tradicionales, ¿no? Pero realmente la idea, bueno, da igual. El caso, que económicamente los eran más de izquierdas, ¿no? Socialistas. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no. Y cuando te lees el libro del pintor austríaco, lo pone bien claro. ¿Sabes lo que quiero decir? No, que aunque luego hiciese cosas que se contradijesen, pero que no pasa nada, o sea, simplemente es describir cómo lo hizo, porque diga que es de izquierdas o de derechas, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, ¿sabes? Yo estoy evidentemente en contra de todo lo que dice este hombre, ¿sabes? Y podría decir las razones, pero no porque fuese de derechas ni de izquierdas, sino porque sé lo que hizo y cómo lo hizo, y te podrá decir por qué estoy en contra, no simplemente utilizando estas abreviaciones. Y hoy en día, cuando decimos que hay un auge de la extrema derecha, realmente, más que extrema derecha, es de nacionalismos, o quizás incluso de este sistema más liberal, aunque este sistema más liberal lo vemos más en Latinoamérica, con Milei y con todas estas políticas que han pasado a ser socialistas a volver a este liberalismo. Pero como digo, vamos a hablar de términos en sí,
liberalismo, intervencionismo, pero es que derechas e izquierdas son términos tan amplios que pueden reparar en cualquier confusión. Cuando una persona te dice que es taurina, por ejemplo, algo conservador, por ejemplo, o incluso que es católica, tú ya le miras como diciendo, este es de derechas, ¿sabes? O al revés, cuando una persona te dice que es homosexual, tú ya le miras como diciendo, este es de izquierda seguro, ¿sabes? Es como que cuando dices algo que está dentro de un bloque, sea de izquierdas o de derechas, como que parece imposible que sea del bloque contrario. Una persona que es taurina parece imposible que sea de izquierdas, que tenga la mayoría de sus ideas de izquierdas. O sea, es como que crea este prejuicio en la gente que únicamente sirve para polarizar y para dividir a la población. No solo eso, sino que hay gente que realmente nunca va a debatir con el lado contrario. Hay gente que se considera que es muy de izquierdas o muy de derechas y que le dice ya que esta persona de otro país, ¿sabes? Esto pasa mucho. Se dice el representante de extrema derecha de Hungría, por ejemplo, y ya uno va a decir, oh, pues vaya gilipollas, y ni lo ha escuchado. Es como que consigues que gente de un bando ni siquiera se para a escuchar ni a debatir con gente del otro bando. Pasa mucho. En España, por ejemplo, la república se toma como algo que fuese puramente de izquierdas. Y a ver, claro, lo cierto es que si te vas al origen etimológico de la palabra derecha, que ya iré luego, como he dicho, a demostrar que no tiene continuidad histórica en los términos, pero si te vas al origen, claro, la monarquía, digamos, que empezó siendo de derechas, luego diré por qué, ¿vale? Pero el caso es que realmente no tiene más vueltas. Una república simplemente que no hay rey, ¿vale? Y que se elige un presidente de la república y ya está. En Italia, donde está Meloni, que los medios la ponen como si fuese de extrema derecha, no, lo siguiente, ¿vale? Porque es nacionalista y todo este rollo, ¿vale? Ahí hay una república. Y la república funciona. Y la república no se considera como si fuese de derechas, ¿vale? Simplemente la izquierda, o incluso la derecha también, ha colaborado en este sentimiento de pertenencia a decir que la monarquía es algo de derechas y la república es algo de izquierda, cuando simplemente es una forma distinta de gobierno, no tiene, o sea, y la cosa es esta, que cuando hablamos de derechas y de izquierdas, lo que conseguimos no es resumir la política, sino culpabilizar, hacer que unos sientan que son superiores moralmente por el hecho de ser de izquierdas o de ser de derechas, decir que unos se sientan los buenos y dejen a los otros como los malos, ¿vale? O sea, una persona que es de derechas va a decir, por ejemplo, pues como decía, ¿cómo se llamaba? El presidente este británico de hace un montón, Churchill, decía, uno que es joven y no es comunista es que no tiene corazón, pero uno que es mayor y es de izquierdas es que no tiene cerebro. Esa frase la he visto yo así, en cuentas que se proclaman a sí mismas como de derechas, ¿vale? Pero sin embargo, los que son de izquierdas, proclamados a sí mismos, te van a decir que la izquierda siempre ha sido la oprimida y la derecha siempre ha sido la opresora, porque históricamente, bla, bla. Bueno, ya voy a hablar históricamente que no tiene esto continuidad ninguna a nivel histórico. Bueno, y antes de nada, ¿cómo no nombrar que hoy en día ya no es que sea izquierdas y derechas, y es que es facho rojo, que es algo 100 veces peor, porque el término rojo hace referencia directa realmente a la bandera de Stalin, ¿vale? Del comunismo. No sé, son simplificaciones tan simplificadas que reparan en cosas que es que dices, no tiene nada que ver. O lo de facha. Facha viene de fascista. ¿Qué tiene que ver Milei con un fascista? ¿Qué tiene? No tiene nada que ver. O sea, de hecho es que a nivel económico es lo contrario. No tiene nada que ver, como ya he dicho antes. Bueno, ahora sí que sí, ¿de dónde provienen a nivel histórico los términos izquierda y derecha? Bueno, como muchos sabréis, en plena Revolución Francesa, en 1789, mientras gobernaba Luis XVI, se convoca, como muchas veces, la Asamblea Nacional Constituyente, y el caso es que a la izquierda, literalmente, había tres estamentos: el estamento de la nobleza y los monárquicos, el estamento de los clérigos y el estamento del pueblo llano, donde estaban los burgueses, los campesinos, tal, no sé qué, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la inmensa mayoría del pueblo era el pueblo llano, evidentemente, ¿vale? Y la nobleza y el clero era una minoría, evidentemente, que eran los únicos exentos de pagar impuestos, porque en ese momento la economía pues iba un poco así, no pagaban impuestos el pueblo llano, pero la nobleza y el clero no tenían que pagar impuestos. Era, digamos, que una especie de intervencionismo del Estado, pero todo lo contrario a como te podría intervenir el Estado un socialista, evidentemente, ¿no? El caso es que de ahí también sale un poco la dicotomía de opresores y oprimidos, porque en ese momento
la derecha, que ¿por qué se llama derecha? Simplemente porque el primer y el segundo estado, nobles y cleros, estaban sentados a la derecha del Parlamento y a la izquierda estaba sentado el pueblo llano, burgueses y campesinos. Sí, burgueses, sí, burgueses. Burgueses es como un empresario de hoy en día. ¿Vale? No es lo mismo, evidentemente, esto que quede claro, pero me refiero que por ahí van los tíos. Al final es alguien que tiene una tienda, bueno, un artesano que vende tal, no sé qué, ¿vale? Eso es lo que es un burgués realmente. ¿Y qué defendían a nivel económico? Pues ellos defendían algo totalmente distinto a lo que defiende la izquierda de hoy en día, a lo que la gente considera que es la izquierda. Defendían un liberalismo económico, porque ellos evidentemente tenían que pagar un montón de impuestos y veían injusto pagar impuestos porque lo pagaban los nobles y claro, o sea, no pagaban estos y no veían justo, evidentemente, pagar mientras los otros no pagaban. Entonces defendían una libertad económica de que cada uno, del libre mercado, algo totalmente distinto a lo que defendería la izquierda hoy en día. Entonces ahí encontramos la primera ruptura histórica entre los términos izquierda y derechas de hoy en día y de 1789 cuando emergen. A nivel sociocultural puede que los términos se acerquen más. Puede que se acerquen más, aunque posiblemente los términos de nacionalismo todavía prácticamente que no se habían prácticamente ni inventado. ¿Sabes? Porque realmente llegarían luego los términos de nacionalismo. ¿No? ¿Qué pasa? Que aquí, ¿vale? Es donde llega posteriormente el cambio, la evolución, que se podría decir, la disruptura de lo que se veía en la izquierda y la derecha. Después de luchas y luchas, digamos que la izquierda, la clase oprimida, porque en ese momento, verdaderamente en ese momento cuando se crea, la izquierda sí se puede considerar oprimida en ese momento, no es lo mismo la izquierda y la derecha de ahora que de antes, ¿vale? Es cuando luego llegaría las ideas comunistas, o marxistas, mejor dicho, porque tampoco es lo mismo el marxismo y el comunismo, ¿vale? Y digamos que se desplazarían a los burgueses, que ya serían auténticos empresarios, ¿no? Esta transición de burgués a verdadero empresario, se desplazarían estos a la derecha como opresores, porque también no es lo mismo tampoco un empresario de ahora que en ese momento, ¿vale? El nivel de explotación era muy distinto, ¿vale? Y las mejores sociedades que se han conseguido, eh, evidentemente han hecho que esta explotación mengue. Entonces es cuando se pone a los burgueses, ya convertirse en empresarios, como derecha, y a los obreros, a la clase obrera, que antes eran pues campesinos, que siguen siendo campesinos también, me refiero, pero, ¿sabes? Ahora se crea esta revolución industrial, todo esto, tal, ¿vale? Es cuando se pone a esto como el foco de la izquierda y a los otros como la derecha, porque la nobleza, claro, pues pierde mucho poder, ¿no? Entonces, ahí es cuando está la otra diferencia. Y entonces es cuando económicamente la izquierda cambia a pedir este intervencionismo del Estado porque entiende que así encontrará más igualdad social y más privilegios para los obreros, que era la clase que seguía estando oprimida. ¿Qué pasa? Que el contexto tampoco es el mismo. En ese momento el capitalismo no estaba consolidado. Hoy en día el capitalismo ya es una realidad de la que no se puede escapar, a no ser de que consigamos un cambio realmente em, organizado, lo cual es muy difícil. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día no es lo mismo tampoco lo que es la izquierda de la derecha a lo que era en el momento marxista, en el momento en el que las ideas del marxismo influyen, ¿no? Porque realmente ahora mismo una persona que es de derechas no es porque esté a favor de los empresarios y quiera que a los obreros les vaya mal, ¿vale? No es porque quiera oprimir las ideas del pueblo. Una persona que es de derechas puede serlo porque simplemente ha llegado a unas conclusiones para hacer mejor la vida del pueblo, pero esto hay que aclararlo. Todo el mundo cuerdo, ¿vale? Cuando empieza a estudiar o a investigar por su cuenta, a lo que intenta buscar es de qué forma le puede ir mejor al pueblo, a mi gente, ¿vale? Entonces, hay gente que cuando hace este análisis repara en unas conclusiones que parece que son más de derecha porque a lo mejor son más liberales, ¿no? Entonces, esto no significa que quieres que le vaya mal al pueblo. Simplemente que ha llegado a unas conclusiones que hacen que tú seas de derechas o lo que es para la gente de la derecha, ¿vale? Entonces, esta es la cosa, ¿vale? Todos, tanto la gente de izquierda como la gente de derecha, ha llegado a sus conclusiones por el medio de pensar en cómo hacer para que la gente le vaya mejor, ¿vale? Otra cosa es que sus conclusiones, pues tú puedas pensar que están equivocadas o no, pero no es que unos sean buenos y malos o que unos quieran el mal para el pueblo y otros quieran el bien para el pueblo, no es eso. Pero es que si lo piensas es que cualquier idea, o sea, incluso la gente que está, por ejemplo, a favor del aborto, o sea, en contra del aborto. Yo estoy a favor del aborto, yo creo que la mujer tendría que tener el poder para decidir
Quiero decir, evidentemente hay casos que son morales o menos, pero eso es otro tema, ¿vale? Pero me refiero, incluso la gente que está en contra del aborto, que a mí me parece un poco, pues muy mal, la verdad, pero quiero decir, yo lo respeto evidentemente porque sé que han llegado a esas conclusiones normalmente, ¿vale? A no ser de que no haya pensado, pero la mayoría de la gente piensa, sé que ha llegado a esas conclusiones, pues intentando buscar lo mejor para el bien común, ¿sabes? En muchos casos para el bebé que van a hacer. O sea, pero me refiero, aunque te parezca una chorrada, ¿vale? La mayoría de los argumentos están pensados para conseguir el bien común. Aunque sean conclusiones que te parezcan malísimas, pero siempre están pensadas así, ¿vale? Entonces, es aquí cuando llegamos a de que realmente no tiene ningún sentido hablar de derechas y de izquierdas. Vamos a hablar con propiedad, vamos a hablar de nacionalismo, de liberalismo, de estatismo, de yo qué sé, de progresismo, vamos a hablar de todas estas cosas con propiedad, ¿vale? Que, claro, evidentemente, pues una persona de 1800, ¿vale? Entiendo que hablasen de izquierdas y de derechas porque son simplificaciones que resumen mucho algo, porque tampoco tenían conocimientos para poder informarse bien. Pero hoy en día que tenemos conocimientos de sobra para poder indagar y estudiar qué opina cada uno, pues joder, llamar a un partido político que tiene un montón de ideas, llamarle simplemente derechas o izquierdas o extrema derecha y extrema izquierda, ¿no es resumir demasiado? Digo yo. Y no es que no solamente yo no sea ni de izquierdas ni de derechas, ¿vale? Es que la mayoría de la gente no lo es. Es sumamente difícil que todas tus ideas sean del bloque de derechas o del bloque de izquierdas. Podrás tener algunas que pertenecen a un bloque o a otro, ¿vale? Podrás tener algunas, pero no es sumamente difícil. Entonces, por esto, de verdad, vamos a hacer un esfuerzo, y los creadores de contenido vamos a hacer un esfuerzo por no hablar de derechas y de izquierdas, porque es que atonta al pueblo y lo divide y lo polariza y lo daña, lo mina. Hice también hace tiempo un vídeo en TikTok diciendo que los sindicatos me parece un poco tontería de que se expresen como izquierda revolucionaria y tal, en todas las pancartas de los sindicatos siempre se caracterizan como de izquierdas. Y padre, sí, a nivel histórico ya sé que esto nace de lo que era la izquierda, y todo lo que tú quieras, porque han conseguido medidas sociales, todo eso ya lo sé. Pero realmente ahora mismo los términos izquierda y derecha han cambiado mucho. Y es lo que te digo, toda la gente que es de derechas no es que sea de derechas porque quiera joder al pueblo y ya está, y joder la educación y jodernos a todos y ya está. No, ellos simplemente piensan de esta forma porque han llegado a esas conclusiones intentando pensar lo que es lo mejor para el pueblo, ¿vale? O sea, entonces, decir que eres de izquierdas es que te estás cargando, te estás quitando de encima a la mitad de la población, porque al final esto va así, o sea, mitad más o menos, unos de un lado, otros de otro, ¿vale? Pues si un sindicato se dice a sí mismo como de izquierdas, todas las personas que se consideran de derecha ya van a estar intimidados, por decirlo así, para entrar al sindicato porque van a decir, es que no comulgo con todas las ideas. Entonces un sindicato que está hecho como el de educación, que es un sindicato totalmente beneficioso para todos los que están en el ámbito de la educación, pues si ya te propones como que ya te promulgas como si fueses de izquierdas, te estás quitando a la mitad de toda la gente que está dentro de la educación y te estás quedando sin la mitad de apoyo por simplemente una cabezonería, una intransigencia. Y esta es otra, que los términos izquierdas y derechas crean una intransigencia, porque crean un sentimiento de pertenencia. Todo lo que crea un sentimiento de pertenencia, nacionalismo, religión, que no lo estoy criticando, pero simplemente crea un sentimiento de pertenencia. Tú, por ser español, evidentemente, pues te sientes español, te sientes perteneciente a un colectivo muy grande como son los españoles, ¿vale? Pues con la derecha y con la izquierda pasa lo mismo. Tú al ser de derechas ya te sientes como perteneciente a un movimiento conjunto y por ello nunca vas a cambiar de opinión, nunca, ¿vale? Esto de antes de cambiar de opinión hay que tener principios es una mentira. Cambiar de opinión es lo mejor del mundo. Cambiar de opinión es lo mejor que te puede pasar en la historia y cualquiera que estudia, como decía Antonio Escotado, cuando uno estudia tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión. Porque si no, ¿para qué debates? ¿Para qué debates si te vas a quedar con tu opinión? ¿Para qué debates si no es para alcanzar la verdad o lo mejor para el pueblo, sino que debates simplemente para obtener la razón? Si ya sabes que tienes la razón, no debatas con nadie, no hables con nadie. Ya sabes que tienes la razón. Pero tener respeto hacia una persona no es dejarla con sus ideas y ya está, y dejarle con sus ideas. No, eso es lo que te diga una persona que no tiene respeto hacia la otra. Respeto realmente es debatir. Porque tú, las ideas que tú tienes, las tienes porque consideras que son las mejores para ti y en general que si todo el mundo pensase como tú, pues el mundo sería un lugar mejor. ¿Sabes? Esto es imperativo categórico kantiano, simplemente, nada más allá de eso.
Entonces, yo pienso de esta forma ahora mismo porque considero que es lo mejor. En el momento en el que me hagan cambiar de opinión con algún argumento, o me ganen en algún argumento, pues cambiaré, y ya he cambiado. A lo largo de este año habré cambiado pues 4 o 5 veces de opinión en algún tema radical, ya mismo con el de la República Monarquía, ¿vale? Simplemente. Es lo mejor del mundo cambiar de opinión, ¿vale? Y el término de derechas y de izquierdas dificulta mucho el hecho de cambiar de opinión porque crea este sentimiento de pertenencia y hace que la gente sea intransigente, cabezona e imbécil. Y como decía Ortega y Gasset, y ya termino. Espérate. Bueno, y como decía Ortega y Gasset, y ya termino con esto, tanto ser de izquierdas como ser de derechas es una de las infinitas formas que tiene el ser humano para ser un auténtico imbécil. Y bueno, igual esto es contraproducente porque igual me quedo sin likes. Acabo de llamar imbécil a toda la población, pero es que es lo que he intentado transmitir, ¿vale? Que vamos a intentar dejar de usar estos términos. Y nada, y si os ha gustado el vídeo, pues dar like y ya está. O sea, al final hago esto un poco por gusto, no porque quiera tampoco hacerme yo aquí popular, es imposible hacerse popular en esto, pero sí que es verdad que evidentemente me gustaría, ¿no? Y yo pienso como pienso porque creo que si todo el mundo pensase como yo, pues el mundo sería un lugar mejor. Y ya está. Y pues como todo el mundo hace, ¿no? Y ya está. Y darle like si os ha gustado.